Capítulo 26. En las sombras el fuego frente al que estaba sentado no ofrecía calor. No había consuelo al acecho, ni garantías ofrecidas por las llamas. No pudieron hacer nada para calmar sus pensamientos conflictivos y no pudieron calmar su ira. Su enemigo era mortal y lo había demostrado más allá de toda duda. El Señor Oscuro no sabía cómo había accedido Peverell a Hogwarts, pero lo había hecho. Contra todo pronóstico, no solo había entrado en el castillo, sino que se lo había quitado y luego tuvo el descaro de burlarse de él por el golpe. Lord Voldemort no se hacía ilusiones de que lo que el hombre esquivo había hecho había sido intencionado, planeado hasta el más mínimo detalle, y que el maldito cuervo había estado allí para burlarse de él también. Pensar en la criatura le hirvió la sangre. No sabía de dónde había salido ese Peverell, por qué había apuntado a sus seguidores y cuál era su objetivo, pero no lo lograría. El Señor Oscuro se encargaría personalmente de eso. Daría un ejemplo con el hombre, reiteraría a aquellos que miraban con esperanza al cobarde que era él el mago superior, que ni siquiera uno como su nuevo héroe podría acabar con él. No había ninguno que pudiera. Aún así, el conocimiento de que no podían matarlo trajo poco alivio al Señor Oscuro. Había algo en Peverell que no le sentaba bien, algo premonitorio. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Greyback, Bellatrix y Lucius. El primero de los tres parecía bastante satisfecho consigo mismo. El hombre lobo estaba salivando positivamente. Podría ser que la luna llena estuviera cerca y él estuviera anticipando su alimentación, o que hubiera logrado un gran avance que complacería a su maestro. Nunca se podría estar seguro con Fenrir. Mi señor, lo saludó Lucius primero. He seguido con mis esfuerzos por descubrir todo lo que pueda sobre los Peverell y, aunque no es mucho, creo que es importante. Con el ceño fruncido, el Señor Oscuro aceptó el trozo de pergamino amarillento que aparentemente había sido arrancado de un viejo tomo y comenzó a leer. Los Peverell de los de ojos blancos. Esto fue escrito en el diario de uno de mis antepasados, que no era un hombre de columna ni de corazón debilitados. Se celebran sus hazañas mágicas, sus elogios de la guerra y la batalla aún están dentro de nuestra bóveda y sus armas aún están cubiertas con la sangre de sus enemigos. Poco se sabe de los Peverell, una familia de intrigas cuando aún vagaban por estas tierras y más aún que ya no lo hacen, pero ¿y ellos? Se dice que tienen el poder de invocar a los muertos para que los ayuden, que ejercen una magia que nosotros, los mortales, no podemos esperar comprender. Son saqueadores de almas y las cosechan para el maestro que las busca. La muerte es este maestro, la figura sombría que se cierne sobre todos nosotros. Se dice que los Peverell fueron bendecidos por él y que solo le sirven a él. Se reúnen con él. Muerte. Es el llamado de sus compañeros y se dice que si se pronuncia en tu dirección, el fin está cerca. Tu alma será suya. El Señor Oscuro frunció el ceño ante el pergamino por un momento antes de reírse. La ridiculez de lo que había leído resultó ser una fuente de diversión. Él es solo un hombre, Lucius, nada más. No es un presagio de muerte ni una amenaza para mí. ¿Cómo podría serlo? Este hombre que decía ser un Peverell no podía aspirar a reclamar su alma, no cuando tenía tantas piezas. Pensé que debería saber lo que encontré, mi señor, respondió Lucius. Voldemort le ofreció al hombre un gesto de agradecimiento para aplacarlo. Ver a un hombre adulto enfurruñado era de lo más impropio y no tenía tiempo para lidiar con tales frivolidades. Fenrir reconoció al ver que la criatura deseaba hablar. Su olor es fuerte, dijo simplemente el hombre lobo. ¿Qué haremos? Haz lo que quieras, pero lo quiero vivo. Si le falta uno o dos miembros, que así sea. El hombre lobo sonrió, sus labios apretados sobre sus dientes manchados. ¿Y yo, mi señor? Bellatrix intervino. A menos que desees quedar atrapado en una manada frenética de lobos, te tendría a mi lado para recibir a nuestro invitado cuando llegue, respondió Voldemort.
La nariz de Bellatrix se arrugó con disgusto al pensar en las criaturas mientras asentía. Por supuesto, mi señor. Excelente. Fenrir, recuerda lo que dije. Mantén tu manada a raya y tráemelo vivo. Lo sé, gruñó el hombre con irritación. Lo tendrás. Entonces sigue tu camino. El hombre lobo asintió y salió de la habitación a propósito. El señor oscuro se reclinó en su silla y simplemente esperó. Estaba ansioso por saludar la forma rota de Lord Peverell y disfrutaría mucho castigándolo. Su mano se movió hacia su varita con anticipación, pero contuvo el impulso. Pronto tendría al hombre a su merced. Romper, apenas había cruzado la puerta de la cocina de Grimmauld Place cuando fue abrazado con fuerza por su padrino. El hombre se emocionó, incapaz de formar una oración, y Harry se rió entre dientes mientras le devolvía el gesto. ¿Mejor?, preguntó cuando Sirius se recompuso. El hombre asintió y le dedicó una sonrisa de disculpa. ¿Fue realmente él? ¿Conseguiste la rata? Lo hice, y él sufrió antes de morir, confirmó Harry, con sus nudillos cortados y magullados como testimonio de la declaración. Él no los había curado. Quería sentir el efecto completo de la paliza que le había dado a Colagusano hasta que las marcas desaparecieran por sí solas. Bien, declaró Sirius mientras Remus asentía detrás del hombre. Maldita sea, Potter, resopló Moody. Cuando preguntaste sobre la escuela, no esperaba que te retrataras así. Bien hecho, muchacho. Apuesto a que eso enojó al bastardo. Así fue, respondió Harry. Él no es feliz. Moody gruñó cuando Hermione se paró frente a Harry, evidentemente desgarrada por la necesidad de abrazarlo o castigarlo. Ella se conformó con lo primero y sacudió la cabeza. ¿Te has vuelto loco en los últimos años? Ella suspiró. Habría venido contigo. ¿Querías verme matar a un montón de asesinos de mierda? Harry regresó. Hermione frunció el ceño. No, no lo creo, admitió. Harry se rió entre dientes ante la mueca que adornaba sus rasgos. Matar no es exactamente lo tuyo, Hermione. ¿Y es tuyo? Cuando tiene que ser, murmuró Harry. No se puede ganar una guerra sin ello. Hermione le dedicó una sonrisa triste. Muy bien, muchacho, estuvo de acuerdo Moody, pero debes tener cuidado. Una manada de hombres lobo pasó por la plaza esta mañana. Voldemort los ha enviado a buscarte. Lo sé, Harry se encogió de hombros. Se están tomando su tiempo, pero pronto me alcanzarán. Supongo que tienes un plan para lidiar con ellos. Harry asintió. Morirán y le daré la cabeza a Remus Greyback. El hombre lobo quedó desconcertado por la sincera respuesta y resopló. ¿Qué haría yo con eso?, preguntó. Por lo que a mí me importa, puedes usarlo como inodoro, sugirió Harry, o para darle un golpe cuando estés de mal humor. No sé, Remus, haz lo que quieras con él. No es exactamente un regalo que esperaba, respondió el hombre lobo. ¿Por qué no te lo quedas? Preferiría un libro. Como quieras, Harry se rió entre dientes. Se lo enviaré a Voldemort. Tal vez pueda hacer que Greyback le bese el trasero una vez más. Harry. Hermione lo regañó, ¿cuándo te volviste tan grosero? Más o menos cuando tuve que huir de un grupo de locos que querían matarme, respondió. ¿Buckbeak todavía está aquí?, preguntó, cambiando de tema. Todavía está en el ático, suspiró Sirius. Intentamos liberarlo, pero sigue regresando. Creo que le gusta estar ahí arriba. Viene y sale cuando quiere. ¿No se han dado cuenta los muggles? Sirius se encogió de hombros. Cosas así ya no importan. ¿Crees que a Voldemort le importan esas cosas? Harry negó con la cabeza. No, no lo hubiera pensado. ¿Puedo llevarte a verlos si quieres?, ofreció Hermione. Harry sospechaba que lo había hecho con el pretexto de hablar con él a solas, y no se lo negaría. No es que tuvieran muchas más oportunidades para hacerlo. La idea lo entristeció, pero la vida se había convertido en lo que era. Él ya no pertenecía aquí y ella no pertenecía a su mundo.
¿Por qué no? Respondió, saludando a los demás mientras seguía a la chica por los varios tramos de escaleras hasta el ático. Ver al hipogrifo nuevamente le trajo recuerdos de la noche en que él y Hermione habían salvado a Sirius de ser puesto bajo custodia del ministerio, y sonrió mientras se inclinaba ante la criatura que se había parado en su entrada. Cuando la bestia hizo lo mismo, Harry acarició las plumas a un lado del cuello de Buckbeak. ¿Cómo estás, muchacho? Él susurró. Después de haber pasado lo que probablemente fueron varios años en el ático, se veía saludable y ciertamente parecía cómodo estando aquí. ¿Qué pasó con Hagrid? Harry le preguntó a Hermione. La mujer negó con la cabeza. Nadie lo sabe, respondió ella. Creemos que lo mataron, pero no tenemos pruebas. Harry asintió entendiendo. Para Tom y los mortífagos, el semigigante no era alguien importante y no habrían hecho una canción y un baile sobre su desaparición. Probablemente lo arrojaron al bosque prohibido para que se pudriera y se olvidaron por completo de él. ¿A dónde fuiste? Preguntó. Hermione dejó escapar un profundo suspiro. Fui y me quedé con Víctor por un tiempo. Cuando se enteró de lo que estaba pasando aquí, me escribió y me pidió que me fuera, explicó. No debería haberlo hecho. Debería haber sido, sí, deberías, intervino Harry. ¿Qué opción tenías? Si te hubieras quedado, te habrían encontrado solo para llegar hasta mí. Hiciste lo correcto. ¿No lo parece?, murmuró Hermione. Mira lo que te pasó. Fue difícil estar huyendo, admitió Harry. Cada 2 semanas me encontraban y tenía que encontrar una manera de escapar. Hubo momentos en los que me preguntaba qué sentido tenía seguir peleando. Nunca iba a matarlo como estaba, pero todo funcionó al final. Hermione asintió. ¿Este nuevo hogar tuyo, cómo es? Preguntó con curiosidad. Es como aquí en su mayor parte, respondió Harry, pero estamos en 1977. ¿1977? Hermione jadeó. Eso significa que tus padres están ahí, confirmó Harry, pero son más jóvenes que yo. Curiosamente, fui su profesor de defensa durante un año. Hermione sacudió la cabeza con incredulidad antes de que sus rasgos cambiaran. ¿Estás feliz allí? Harry asintió. Hay cosas aquí que siempre extrañaré, pero sí, estoy feliz. Entonces me alegro por ti, respondió Hermione con cierta sinceridad. Pensé que habías muerto, Harry. Saber que no te dije adiós fue el peor sentimiento que jamás he sentido. Estoy aquí ahora, lo consoló, todavía estoy muerto aquí, pero esto es algo. Lo es, asintió Hermione, pero tienes que regresar. Sí, suspiró Harry. Tengo a mi hija esperándome. ¿Y tu esposa?, señaló Hermione. Ella también estará allí, confirmó Harry con una sonrisa. No saldría de este lugar sin Narcisa. ¿Quién es ella?, preguntó Hermione. Harry resopló mientras sacudía la cabeza. No me creerías si te lo dijera. Pruébame. De todas las cosas descabelladas que hemos visto y hecho, no sería quien es tu esposa lo que no creería. Harry asintió pensativamente. Si alguien pudiera entenderlo, sería la chica que estaba expectante frente a él. ¿Quién sería la persona que crees que sería menos probable con la que me casaría?, cuestionó. Hermione frunció el ceño por un momento antes de encogerse de hombros. Probablemente un mortífago, reflexionó en voz alta, pero ni siquiera tú eres tan tonto como para casarte con Bellatrix Lestrange. Oye, no soy tonto. Hermione le levantó una ceja. ¿Pensaste que era una buena idea besar a Cho cuando estaba de luto por Cedric? Harry hizo una mueca ante el recuerdo. No es mi mejor idea, admitió, pero no me casé con Bellatrix. Aunque no estás muy lejos. Hermione frunció el ceño una vez más. No puedo pensar en ninguna otra mortífaga, murmuró. Quiero decir, ahí está Lecto Carrow. Harry sacudió la cabeza con firmeza. Definitivamente no, negó. Entonces no tengo idea, suspiró Hermione.
Harry le sonrió a la mujer, preparándose para divertirse con su reacción. Me casé con Narcisa Black. El silencio siguió a su declaración y esperó a que se diera cuenta. Cuando lo hizo, la boca de Hermione se quedó boquiabierta y lo miró fijamente con incredulidad. ¿Te casaste con la madre de Malfoy? Ella siseó. ¿Cómo sucedió eso? Es una larga historia, se rió Harry, pero ella no es la madre de Malfoy. Ella era mi sanadora cuando llegué, y todo sucedió a partir de ahí. Nos enamoramos, nos casamos y tuvimos a Helena. Hermione negó con la cabeza. Hay más que eso, acusó. Cosas así no te suceden simplemente a ti, Harry. Lo hay, suspiró, pero es complicado. Todo lo que necesitas saber es que soy feliz. Ella me hace feliz. Hermione le dedicó una sonrisa comprensiva antes de resoplar. Déjame ver la foto de tu hija, exigió. Te haré algo mejor, ofreció Harry mientras sacaba una foto de él, Narcisa y Helena que había sido tomada solo unas semanas antes y se la entregaba. Te ves feliz, dijo Hermione con sinceridad, y tu hija se parece a ella. Lo hace, estuvo de acuerdo Harry. ¿Cómo es que Sirius no vio el parecido? Porque Sirius no tuvo mucho que ver con ella, explicó Harry. Ella es mayor. Él solo tiene 17 años donde vivimos. Es justo, respondió Hermione. ¿Cómo es él? Exactamente como esperarías que fuera, resopló Harry. ¿Pensaste que tú, Ron y yo nos metimos en problemas en Hogwarts? Mi padre, él y Remus están detenidos cada 2 días por algo. Hermione se rió. Apuesto a que no rescataron a un criminal buscado de la torre de astronomía. No, pero son peores que Fred y George. Ron se habría vuelto loco si los gemelos fueran la mitad de malos. Hermione asintió con seriedad ante la mención de la joven pelirroja. Todavía lo extraño, murmuró. A veces era un dolor de cabeza, pero no es lo mismo sin él. No lo es, estuvo de acuerdo Harry. Nunca superé realmente lo que pasó en la boda. Todavía no puedo entender lo que hizo. Él hizo lo mismo que yo habría hecho si estuviera en su posición, respondió Harry. No me hace sentir mejor por eso, se atragantó Hermione. Bueno, siempre puedes preguntárselo tú mismo, o al menos despedirte de él. No seas estúpido, Harry, resopló Hermione. Ni siquiera la magia puede traerlo de vuelta. No como era, no, respondió Harry, pero puedo traerlo de regreso si responde a una citación. Hermione frunció el ceño con escepticismo. ¿Usted puede hacer eso? Harry asintió. Puedo. Hermione continuó mirándolo inquisitivamente antes de negar con la cabeza. No, ni siquiera sabría qué decirle. ¿Alguna vez? Ella le dirigió una mirada de exasperación. Esta es una oportunidad única para ambos, explicó Harry. No puedo traerlo de regreso a donde estoy porque él no es de ese mundo. Si dices que no, entonces no lo haremos, pero no quiero que te arrepientas. Esta oportunidad no volverá a ocurrir. Hermione lo reflexionó por unos momentos antes de asentir. Está bien, estuvo de acuerdo. Si puedes hacerlo, me gustaría verlo. Harry le dio una mirada de aliento y cerró los ojos, su propio nerviosismo al ver al amigo que falleció hace tanto tiempo. Después de solo unos minutos de concentración, encontró el enlace con Ron y abrió una conexión entre ellos. Una sonrisa apareció en su rostro que no hubo duda, y al sentir la presencia del pelirrojo, abrió los ojos. Ya viene, confirmó. Hermione jadeó cuando la forma se fusionó frente a ella, el niño apareciendo como había estado cuando murió. Era una sensación extraña para Harry, que ahora era más alto que el chico desgarbado. Tanto él como Hermione se acercaban a los 20 y tantos y aquí estaba Ron, que todavía no tenía ni un día más de 17 años. Te hiciste viejo, comentó el Weasley. Hermione soltó una risita acuosa, provocando una sonrisa del chico. Hola, Hermione, la saludó como si hubieran estado separados solo unas pocas horas. Ronald Villius Weasley, se atragantó. Tienes que ser el idiota más grande que he conocido en mi vida.
Ron se volvió hacia Harry, horrorizado por la reprimenda que estaba recibiendo. Harry solo pudo encogerse de hombros. Algunas cosas realmente nunca cambiaron. Caramba, esto es lo que me pasa por morir por ti. No quería que murieras por mí. Ron se desinfló, aunque no se disculpó. Más bien yo que tú, comentó. No iba a permitir que eso sucediera. Hermione solo pudo negar con la cabeza mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Lo siento, sollozó. No tienes que disculparte, Hermione. Salté frente a esa maldición y lo haría de nuevo. Eso es lo que hacen los amigos, ¿no? Solo idiotas, resopló Hermione, y tú eres el chico más estúpido que he conocido. Tan encantador como siempre, suspiró Ron. De todos modos, ¿por qué me trajiste de vuelta? Nosotros solo queríamos cerrar, interrumpió Harry. No pudimos decir adiós. Ron les sonrió a ambos. En realidad no es un adiós, ¿verdad? Algún día estarás aquí conmigo. Hermione asintió. ¿Cómo es? Ella preguntó. Ron se encogió de hombros. En realidad no es diferente a estar allí, respondió. Puedo jugar Quidditch cuando quiero y comer, pero los extraño a ambos. Pero eso no significa que tengan permitido morir. Comida y Quidditch, Ronald. Hermione resopló. Se pasa el tiempo, respondió la pelirroja. No hay ningún Malfoy con quien lidiar, así que no tengo quejas. Espera, creo que me están llamando. Está bien, Ron, vete, instó Hermione. Me alegro de poder verte. Yo también, estuvo de acuerdo Ron, y me verás de nuevo. Solo que no hasta que sea el momento adecuado, ¿no? Hermione asintió. ¿Y tú, Harry?, añadió Ron. No hasta que seas un hombre aún mayor de lo que eres ahora. Vete a la mierda, se rió Harry. Tengo 23 años. ¿En serio? Bueno, te veré cuando seas mucho mayor. Si tienes un hijo, ponle mi nombre. No hay posibilidad, respondió Harry con una sonrisa. Bueno, valió la pena intentarlo, suspiró Ron de buen humor. Hasta luego. Con sus palabras de despedida, Ron se fue y los dos se quedaron mirando el lugar que ocupaba. ¿Te sientes mejor?, preguntó Harry. En realidad no, pero al menos está feliz. Quidditch y comida, ¿qué más podría querer ese imbécil? Hermione le dio una palmada juguetona en el hombro mientras reía. Supongo que entonces estaré solo yo aquí, suspiró con tristeza. Lo será, pero estarás bien, le aseguró Harry. Cuando la guerra termine, podrás hacer lo que quieras. Hermione asintió. Víctor me pidió que me casara con él antes de irme, reveló. ¿Y qué dijiste tú?, cuestionó Harry, un poco sorprendido de que el osco búlgaro lo tuviera en él. En realidad, nada, respondió Hermione. Dije que si vivo, volveré y le daré mi respuesta. ¿Y aceptó eso? Lo hizo, pero tuve que impedirle que viniera. Los búlgaros no apreciarían que se fuera a luchar en una guerra que no era la suya. No, no lo harían. ¿Lo amas? Hermione asintió tímidamente. Sí. Entonces hazme caso cuando digo que no debes privarte de lo que quieres. Casi perdí mi oportunidad, y habría sido el mayor error de mi vida. Hermione lo miró por un momento y tragó profundamente. ¿Realmente la amas, no? Más de lo que jamás podría mostrarle, respondió Harry con sinceridad. Deberías acudir a él, Hermione. No hay nada que puedas hacer aquí y prefiero no perder a nadie más si puedo evitarlo. Encuentra algo de felicidad, te lo mereces. Pero la guerra terminará en los próximos días. Por supuesto, ven a visitar a Vítor o incluso convéncelo de vivir aquí si es necesario, pero no me hagas enterrar a otro amigo. Por favor, ve y vive tu vida, esa es lo único que quiero para ti. Hermione resopló mientras lo fulminaba con la mirada. ¿Sabes? Solía ser yo quien te decía qué hacer. Lo sé, resopló Harry, pero ahora es mi turno. Hermione sacudió la cabeza con exasperación. No te volveré a ver, ¿verdad? No, Hermione.
Encontré mi hogar y es con mi esposa y mi hija. Tú también deberías encontrar el tuyo. Lo haré, prometió, envolviendo sus brazos alrededor del hombro de Harry. Él la abrazó. Por cuánto tiempo, él no lo sabía, pero cuando ella se apartó, sus ojos se llenaron una vez más de lágrimas y sacó una foto de ambos y de Ron de su bolsillo. Nunca fuiste bueno guardando cosas como esta, murmuró. Mantén este a salvo. Harry asintió mientras lo tomaba. La foto había sido tomada durante su 6º año, en algún momento durante las celebraciones después de que Gryffindor ganara la Copa de Quidditch. Los tres estaban sonriendo, desinhibidos por lo que sucedía fuera del castillo. Toma, se ofreció, entregándole la foto de él, Narcisa y Helena. Algo que mirar si alguna vez te preguntas si soy feliz, explicó. No puedo aceptar eso, Harry. Harry la despidió. Puedes hacerlo y lo harás, insistió. Tengo muchas fotografías en casa y tomaré muchas más. Me gustaría que las tuvieras. Vacilante, ella lo aceptó y lo colocó en el bolsillo que ocupaba la foto que ahora poseía Harry. ¿Esto es realmente todo? Harry asintió. Un final y un comienzo. Ojalá no tuvieran que ser ambas cosas, dijo Hermione con tristeza. Es la mano que le ha tocado el destino. Es una amante cruel pero tiende a salirse con la suya. Hermione lo miró confundida por un momento. Has cambiado, Harry. No en el mal sentido, pero eres diferente. Me hubiera gustado haberte conocido mejor. Entonces no sería el mismo idiota que solías mandar en la escuela, señaló Harry. Siempre recordaré este momento, pero será el sabelotodo de pelo tupido como siempre pensaré en ti. Y será el chico testarudo, de mal genio y dulce al que recordaré. Harry sonrió y sacudió la cabeza. Entonces será mejor que empieces a recordarlo. Hermione asintió y le dio un último abrazo. Ella presionó sus labios contra su mejilla antes de dirigirse a la puerta. Gracias por ser mi amigo, Harry Potter. Con eso, ella se fue, y Harry no le deseó nada más que la misma felicidad que había encontrado. Siempre, susurró mientras sentía una perturbación dentro de sí mismo. Los hombres lobo llegarían de manera inminente al lugar donde había colocado su tienda. Preparándose para el inevitable enfrentamiento, desapareció en una nube de humo. Romper, aunque estaba llorando, sonreía a través de las lágrimas, estas eran una mezcla de felicidad y anhelo de respuestas a las muchas preguntas que tenía. Recordó la boda de Bella y los eventos del día no se habían desarrollado de la manera que ella había visto mientras dormía. Su compromiso con Lucius había sido anunciado, y ahí fue donde terminó su carrera como sanadora y comenzó su paso por la casa Malfoy. A menudo, se encontraba bebiendo vino para romper con la monotonía del día o simplemente para sofocar cualquier esperanza que se atreviera a sentir. No podía estar segura de cuál. Hacía mucho tiempo que había perdido el significado del hábito. Pero las cosas habían sido diferentes en su sueño. El anuncio se había realizado pero ella no había sido relegada al puesto de ama de casa. No, su abuelo había anulado cualquier intención que su padre y Abraxus Malfoy tuvieran, anunciando en su lugar su boda con Harry Peverell. La idea de Harry mirando a Lucius hizo que otra sonrisa apareciera en sus labios. Harry no podría ser más diferente a su marido. Era un hombre fuerte, valiente e hizo lo correcto. Lucius era un cobarde con un sentido exagerado de importancia personal y no podía evitar pensar en lo feliz que habría sido estar casada con Harry. Curiosamente, una parte de ella casi gritó que estaría extasiada, que habría vivido una vida llena de amor y risas, y Narcisa una vez más se encontró añorando al hombre que ni siquiera había conocido. Había dejado de preguntarse qué le estaba pasando. O algo andaba mal o le estaban regalando estos vislumbres de una vida que no estaba destinada a ser. Si esto último era un castigo, ella no lo veía como tal. Esto era lo máximo que había sentido por alguien en su vida, y si esto fuera todo lo que se le permitiría, lo agarraría con ambas manos.
Narcisa resopló ante lo patéticos que sonaban sus propios pensamientos. Sin duda se estaba enamorando de un hombre con el que solo había soñado y estaba feliz de conformarse con él. Solo decía mucho de lo insatisfactoria que había sido su vida o de lo maravillosa que habría sido una con Harry, pero cuando reflexionó sobre ello, descubrió que no le importaba. Esa parte de ella que anhelaba inequívocamente al señor Peverell no sería sofocada, la misma parte que casi podía sentir que él la alcanzaba. Lo que sea que dentro de ella estuviera disfrutando de los sentimientos que estaba desarrollando por Harry dio un giro repentino, llenándola de un temor y furia inexplicables cuando Bella entró tranquilamente en la habitación luciendo muy satisfecha consigo misma. Bellatrix siempre había sido bastante impredecible, algo que la llevó a estar completamente desquiciada como estaba ahora. Nunca había sido así con Narcisa, pero todo en su hermana gritaba de peligro, pero ella no le temía. Lo mismo que anhelaba Lord Peverell instó a Narcisa a alcanzar su varita, pero ella lo ignoró y Bella la miró especulativamente. «Estás tan tensa como siempre», comentó mientras se recostaba en el sofá y se servía unas uvas del frutero. Narcisa permitió que el comentario pasara por alto. No estaba de humor para intercambiar críticas con su hermana. En verdad, preferiría que Bella no hubiera venido. Tenía intención de volver pronto a la cama. «Haz lo que quieras», resopló Bellatrix. «No me quedaré mucho tiempo, solo quería ver cómo está mi hermana favorita». «Eso no dice mucho», respondió Narcisa secamente. «No has hablado con Andy en casi 30 años. ¿Y tú tienes?» Bellatrix cuestionó acusadoramente. «Por supuesto que no», suspiró Narcisa. «¿Qué quieres, Bella?» La mujer se encogió de hombros. «Solo estoy matando algo de tiempo antes de que nuestro señor me necesite». «Supongo que Lucius te ha contado sobre ese Peverell». «Lo ha mencionado», respondió Narcisa con cautela. «Bueno, el señor oscuro lo tendrá a su merced esta noche. Greyback y su manada se están acercando a él». Narcisa tenía dudas de que Harry se dejara atrapar por los hombres lobo. Todo lo que sabía de él hasta el momento sugería que él esperaría tal cosa y se prepararía en consecuencia. Aún así, se preocupó por él y sintió la necesidad de enviarle una advertencia, aunque no había nada que pudiera hacer. «¿No deberías estar esperando su llegada entonces?», ella cuestionó. Bellatrix asintió. «Debería estarlo», estuvo de acuerdo mientras se levantaba, metiéndose otra uva en la boca mientras salía de la habitación. Cuando ella se fue, Narcisa se encontró sin saber qué podía hacer. No sabía dónde estaba Harry, pero quizás no todo estaba perdido. «Miffy», ella llamó. «Sí, señora», respondió el elfo cuando llegó con un suave pop. «¿Puedes encontrar a Lord Peverell y advertirle?» Miffy frunció el ceño antes de desaparecer y regresó al mismo lugar solo unos segundos después. «Miffy no puede ser una amante. La magia que hay allí es peligrosa». «¿Para quién?» «Todos, señora». «Miffy no quiere acercarse». Narcisa frunció el ceño pero asintió en señal de comprensión. Semejante magia no sería creada por una manada de hombres lobo lujuriosos. Eso significaba que Harry esperaba problemas y de hecho se había preparado para la eventualidad. Eso significaba que Narcisa tendría que esperar a que llegaran noticias sobre lo sucedido. Como tal, encendió la radio y esperó que algo sucediera pronto. Hacía algún tiempo que Harry se encontraba simplemente mirando hacia el horizonte y pensando en la vida. La última vez que lo hizo estaba viviendo en su tienda y no hacía mucho que había llegado a lo que se había convertido en su hogar. ¿Cómo habían cambiado las cosas desde la última vez que se tomó un momento como este? Ahora estaba casado, tenía una hija y jugaba a Quidditch profesionalmente. Muy lejos del hombre que había pasado años huyendo, esperando el día en que ya no pudiera escapar de los demonios que lo acosaban. Ahora, él era ese demonio, Voldemort, y los de su calaña aparentemente no habían aprendido eso todavía, pero lo harían. Casi podía oler la manada de lobos que se acercaba.
Estuvieron cerca, pero no hasta el final de la persecución en la que creían que eran los perseguidores. Estuvieron cerca de ser atrapados por las fauces de un depredador al acecho, un enemigo que no podían comprender a través de la neblina de barbarie que los distorsionaba. Su visión. Lo sé, murmuró Harry a Olin mientras los matorrales de árboles detrás de ellos eran perturbados por las pesadas pisadas y los gruñidos de las bestias que se acercaban. Los hombres lobo. Tan predecible como siempre. Se giró para mirarlos cuando el primero de la manada emergió del bosque, un macho grande lleno de cicatrices que aullaba excitadamente, un gesto que imitaban los que lo seguían. Bueno, terminemos con esto, ¿de acuerdo? Cuestionó Harry. El alfa aulló una vez más, su cuello se estiró hacia el cielo antes de saltar hacia adelante, solo para patinar sobre la arena mojada al fallar el objetivo. La criatura saltó ágilmente sobre sus pies en busca de Harry, pero no lo encontró por ninguna parte, y antes de que pudiera buscar más, los árboles cobraron vida y comenzaron a atacar a la manada, provocando gritos de sorpresa y furia. A algunos simplemente los estrangularon agarrándose de ramas, a otros los arrojaron al suelo agitando sus extremidades. Los que pudieron huyeron a la playa en busca de lo que creían que era seguridad. En lugar de seguridad, se encontraron entre un infierno furioso que chamuscó su pelaje y chamuscó la carne que había debajo. Sonaron más aullidos, estos agonizaban mientras luchaban por escapar de los ardientes confines. Muchos lo hicieron, no sin antes ser besados por las llamas. El olor a pelo y piel quemados era fuerte mientras las criaturas gemían patéticamente, desacostumbradas y disgustadas por no ser más las que cazaban. Eran ellos los que estaban a merced de otro. Harry no sabía que también podían nadar los hombres lobo, pero no importaba. No tenía intención de ahogarlos ni permitirles escapar. Perecerían donde estaban. Desde su punto de vista, su varita se movía en patrones intrincados mientras enfocaba y manipulaba los elementos a su alrededor. Las llamas fueron las primeras cosas que se vieron notablemente afectadas cuando se separaron y formaron un círculo alrededor de los lobos muertos y aún retorciéndose que habían quedado atrapados dentro de ellos, boxeando a los que habían llegado al lugar donde la arena se encontraba con el mar. Con otro movimiento de varita, las llamas se fusionaron en tres enormes figuras empuñando guadañas, y cuando los hombres lobos se volvieron hacia el mar, fueron recibidos por la vista de otra que se había formado a partir de las olas rompientes. No tenían ningún lugar donde correr o esconderse, y lo que siguió podría describirse nada menos que como una matanza. Las bestias no pudieron defenderse. Para las figuras que blandían sus armas indiscriminadamente, los lobos eran ovejas, atrapadas dentro de los confines de un prado y presa fácil para un depredador. Sin escapatoria posible, cayeron en masa hasta que solo quedaron unas pocas criaturas chamuscadas y exhaustas, y Harry puso fin a los esfuerzos de sus creaciones antes de aparecer frente a ellos. Ofrecieron poca resistencia mientras él asestaba los golpes finales, la mirada siniestra de Fenrir Greyback era amarga pero desesperada. Harry ni siquiera le dio la oportunidad de abalanzarse. Agarrando el cuello del hombre lobo con un zarcillo de magia, los huesos se rompieron y la carne fibrosa se partió cuando la cabeza se separó del cuerpo. Después de esto, Tom ya no pudo ignorarlo. Olin, llamó. El cuervo se había ocupado deleitándose con los ojos de una de las criaturas sin vida, pero respondió a su llamado aterrizando en el hombro de Harry. Llévale esto. Muéstrale lo que le espera cuando decida buscarme él mismo. Muerte. Olin chilló. Muerte, viejo amigo, estuvo de acuerdo Harry. Romper, el señor oscuro caminaba irritadamente mientras esperaba noticias de Greyback, o mejor aún, su llegada con Lord Peverell bajo su custodia. El hombre lobo le había asegurado horas atrás que se estaban acercando al hombre y que lo alcanzarían en breve. Desde entonces solo hubo silencio. Bellatrix fue, como siempre, menos paciente que él, ofreciendo comentarios de regaño y maldiciendo al hombre lobo en voz baja.
Seguramente no se necesita tanto tiempo para traer a un solo hombre. Gruñó, finalmente chasqueando mientras caminaba hacia la ventana y miraba a través de ella. Incluso le di un traslador. El señor oscuro ignoró los desvaríos de la mujer. Se había acostumbrado a ello con el paso de los años, pero eso no lo hacía menos molesto. Azkaban la había cambiado. Estaba aún más delirante que antes, incluso más temperamental y carecía de racionalidad en casi todas las cosas. Si ella no fuera tan devota y leal a él, la habría sacrificado como a un perro rabioso. Incluso los años bajo los efectos de los dementores no habían podido deshacer todo el trabajo que puso para convertirla en la seguidora perfecta. Solo deseaba que ella dejara de desearlo. Él había dejado clara su postura, pero ella no se dejaría disuadir. Ella deseaba que él le diera un hijo, pero él no necesitaba tal cosa. Además, la idea de cualquier niño criado por Bellatrix preocupaba incluso al señor oscuro. El niño probablemente sería tan inestable como ella, y con el poder que ejercía, no se podía permitir. No habría ningún hijo para la mujer, a pesar de las incesantes insinuaciones que daba. Algo viene, susurró, chillando y tirándose al suelo cuando la ventana se rompió y una cabeza cortada cayó al suelo. El maldito cuervo lo siguió luciendo muy satisfecho consigo mismo. Muerte. Se burló. Lord Voldemort miró fijamente a la criatura con un odio ardiente, sus brazos temblaban y sus puños cerrados. Él los mató a todos, mi señor, comentó Bellatrix. Puedo ver eso. Gruñó el señor oscuro. Lo tendré aquí. Ve a buscar a los demás y envía a buscar a los dementores. Mi señor, ¿no cree que él esperará eso? Debería dejarme ir solo, lo traeré ante usted. Voldemort negó con la cabeza. No, ha demostrado ser todo un enemigo. Incluso cuando se enfrenta al poder de una manada, ha triunfado. Lo encontraré y lo mataré yo mismo. Como si el cuervo suplicara no estar de acuerdo, tomó vuelo con un graznido y voló hacia Bellatrix. El hechizo que el señor oscuro disparó en su dirección no hizo nada para desviar a la criatura, y logró agarrar a la mujer por el cabello y los dos desaparecieron en una nube de humo. Desatando un rugido gutural, la totalidad del muro fue demolido con un solo hechizo y Voldemort respiró unas cuantas veces para calmarse mientras intentaba encontrar un rastro mágico a seguir. No había ninguno, y todo lo que podía hacer era enfurecerse, preguntándose a dónde había llevado el cuervo a Bellatrix. No sería nada bueno y esperaba que su cabeza también llegara en los minutos u horas siguientes. Ella no caería sin luchar, pero por primera vez desde que conoció a la mujer, no estaba seguro de que ella ganaría. Peverell era impredecible y peligroso, y ya no era un hombre al que subestimaría. Romper, Bellatrix se sintió golpeada con fuerza contra el suelo húmedo, el olor a carne quemada y el crepitar de las llamas llenaron sus sentidos. Se enorgullecía de haber desarrollado un estómago fuerte para la sangre, los fluidos corporales y demás, pero esto era abrumador. Las ganas de vomitar solo aumentaron cuando se dio cuenta de que la habían depositado sin contemplaciones en un charco de sangre y heces, una mezcla de restos humanos que la dejaba con un aspecto lo más indigno posible. Sucia sangre sucia. Gritó, al ver a un hombre con una túnica oscura, sus ojos blancos entrecerrados con furia al verla. Él no se resistió al insulto, su mirada asesina e inquebrantable mientras apuntaba su varita hacia ella. Bellatrix no fue lo suficientemente rápida para evitar la maldición Cruciatus que le envió y se retorció en agonía cuando el hechizo desgarró huesos y músculos, dejándola jadeante cuando finalmente fue levantado. No sabía cuánto tiempo estuvo sujeta bajo él, pero su cuerpo tenía espasmos y le palpitaban las sienes. Aún así, ella no iba a permitir que él la doblegara. «¿No tienes nada sobre él, señor oscuro?», se burló. Una vez más, el hombre permaneció impasible. «Cobarde», resopló Bellatrix. El hombre se rió entre dientes. «No estás en posición de llamar cobarde a nadie», reprendió.
Tú y los tuyos atacan a personas indefensas en la noche. Bellatrix se rió mientras se levantaba con piernas temblorosas. Tenemos un propósito. Hemos dado forma a este mundo, hizo una mueca. ¿Lo que es tuyo? El hombre pareció pensar la pregunta por un momento antes de asentir pensativamente. Voy a matarte a ti, tu amo, y salvaré a mi esposa. Las fosas nasales de Bellatrix se dilataron cuando alcanzó su varita, solo para verla en manos del hombre que la había maldecido. Te lo devolveré y pelearemos, le aseguró, pero primero traerás algo para mí. Ella rogó no estar de acuerdo y estaba lista para expresar su desafío, pero de repente sintió una presencia invadir su mente. Hacía frío, inflexible y la abrumó rápidamente. Ella se defendió lo mejor que pudo, pero nunca se había recuperado de los años bajo la tortura de los dementores. Su mente no era tan fuerte como antes y la magia intrusa se aprovechó de su incapacidad para defenderse como lo había hecho antes. Sus esfuerzos fueron en vano y cuando su visión se desvaneció, se encontró frente a nada más que la imagen de un cuervo, su vista taladrando la suya. Por más que lo intentó, no pudo apartar la mirada y se sintió más incapaz de defenderse que antes. Estaba a merced del pájaro, e incluso su habilidad con una varita no pudo hacer nada para salvarla. Romper llévala, instruyó Harry, siguiendo a Olin mientras desaparecía a Bellatrix en una nube de humo. Llegó a un callejón diagonal muy diferente al que se había acostumbrado, inundado de tiendas tapiadas y muy pocas personas atravesándolo, con la cabeza gacha y ocupándose de sus propios asuntos. Harry tomó a Bellatrix por el antebrazo y la arrastró hasta una calle lateral al lado de Gringotts. Ve directamente a la bóveda y tráeme la copa, le ordenó. La mujer no dijo nada, pero se giró y se dirigió hacia el banco, dejando a un Harry muy inseguro a su paso. Confiaba en Olin, el cuervo nunca lo había decepcionado antes, pero esta era quizás la tarea más importante que el pájaro tendría que emprender. Harry necesitaba la taza y preferiría no tener que navegar por el sistema de seguridad de Gringotts. Se decía que las bóvedas inferiores albergaban todo tipo de criaturas y dispositivos de seguridad, incluidos los dragones. Había superado a un dragón durante su vida y no le gustaba la idea de tener que hacerlo de nuevo. Es posible que Dumbledore estuviera convencido de que la capa podría serle útil en esta empresa, pero no era un riesgo que Harry estuviera dispuesto a correr. Si algo saliera mal y se encontrara atrapado en las entrañas donde prevalecía la ley Goblin, todo estaría perdido. Sus esfuerzos aquí habrían sido en vano y Narcisa estaría perdida para él. Eso no lo podía permitir y creía que hacer que Bella recuperara la copa en su nombre era la opción más segura. El problema al que se había enfrentado era someterla, y gracias una vez más a Olin, eso prácticamente se había resuelto por sí solo. Aún así, ella moriría cuando su tarea estuviera completa, y entonces el único enemigo restante que él estaba obligado a destruir era Voldemort. En su mente sonaba mucho más simple de lo que creía que sería. Creía que podía derrotar a Tom, el que había destruido su cuerpo y alma con magias en las que no debía profundizarse, pero seguía siendo un hombre extremadamente peligroso y cualquier efecto nocivo de la perversión de este último sería mínimo. Harry esperaba que fuera suficiente. Tom Riddle no era un hombre lobo de mentalidad singular y carente de lógica, ni era como los que lo siguieron. Era un poder en sí mismo y, sin duda, el mago más talentoso que Harry había conocido. La idea le dejó un regusto amargo en la boca, pero no se podía negar la verdad. Voldemort había ido mucho más allá de lo que la mayoría creería que era el límite de la capacidad mágica, pero también lo había hecho Harry. Puede que el joven no tuviera los años dedicados al oficio que hacía el Señor Oscuro, pero tenía algo más. Magia que Tom no podía ejercer ni esperar comprender. ¿Pero fue suficiente? Harry se encogió de hombros con incertidumbre. Solo el tiempo lo diría, pero el tiempo era algo que le estaba faltando.
La confrontación ocurriría pronto, pero antes de que pudiera llamarlo el encuentro final entre él y el enemigo que lo había acechado desde las sombras durante toda su vida, Arryn necesitaba el Horrocrux final. Romper, solo podía mirar al cuervo que había cerrado los ojos. Bellatrix no sabía qué estaba haciendo el pájaro, pero ya no le prestaba atención. Estaba en profunda concentración, y no podía estar segura de cuánto tiempo lo miró fijamente, deseando que su propia mente luchara contra la intrusión. Y entonces ella lo vio. Fue solo un ligero desliz, pero era inconfundible. El control que el cuervo tenía sobre ella se deslizó, la criatura visiblemente hizo una mueca por el esfuerzo de mantenerla sometida. Ya perdida en cuanto a lo que podía hacer, continuó mirando, su mirada perforando los ojos cerrados del pájaro. Aparentemente él se dio cuenta de lo que ella estaba haciendo y los abrieron, dándole una idea de lo que estaba viendo. El sonido de las vías traqueteando y la visión de las bóvedas que pasaban invadieron sus sentidos. Había pasado la primera línea de defensa del banco y estaría en los niveles inferiores en solo un minuto como máximo. ¿Qué quería ese Peverell dentro de ellos? Bellatrix no lo sabía, pero haría todo lo posible para evitar que él lo obtuviera. Los ojos del cuervo se cerraron una vez más y ella deseó que se abrieran, para darle otra idea de por qué la habían traído aquí. Cuando él obedeció unos momentos después, ella se dio cuenta de lo que el hombre buscaba y su ira estalló. La copa que vio sostenida en su propia mano era la misma que le había regalado el Señor Oscuro para que la guardara. Él no le había explicado por qué era una pieza tan importante, pero ella no les permitiría llevársela. No era de ellos. Sus esfuerzos que habían sido tan inútiles anteriormente se duplicaron y el pájaro hizo una mueca una vez más mientras luchaba contra el control que tenía sobre ella. Continuó haciéndolo, captando más destellos de lo que le estaba sucediendo. Estaban de regreso en el carro, esta vez dirigiéndose hacia arriba, estaban caminando a través del área de bienvenida del banco, estaban de regreso en el callejón, caminando hacia Peverell que los estaba esperando. Bellatrix soltó un chillido de furia cuando la copa fue consumida por llamas malditas y la presencia del cuervo fue expulsada de su mente mientras ella tomaba represalias. La maldición asesina abandonó su varita como si fuera una segunda naturaleza. Peverell fue rápido, su defensa llegó incluso antes de que ella pronunciara la segunda sílaba de la primera palabra y su hechizo salpicara inofensivamente contra la losa de concreto que él había arrancado del pavimento. Bastardo. Bellatrix estaba furiosa, siguiendo con un trío de hechizos que había perfeccionado cuando era una adolescente. Peverell no sabía nada de la magia negra y sufriría lo peor. Sus ojos se abrieron cuando él bloqueó los hechizos con un escudo que solo había visto usado por otros miembros de su familia biológica, uno que había sido creado por un antepasado suyo que temía ser asesinado por sus propios parientes. ¿Cómo?, exigió. Peverell no dijo nada, pero la rodeó y los dos se enfrentaron. Aquellos dentro del callejón estaban congelados en su lugar, mirando como el hombre desconocido y la mujer que temían comenzaron a intercambiar hechizos. Este último parecía cada vez menos aterrador con cada momento que pasaba. Este Peverell del que hablaban los de la radio no era solo un fantasma en la noche que luchaban por creer que era real. Ahora estaba delante de ellos, haciendo tal como decían los rumores. Estaba llevando la lucha al Señor Oscuro y sus seguidores. No solo eso, Peverell estaba ganando. Iban de un lado a otro, lanzando hechizo tras hechizo hasta que el hombre rugió y un escalofrío cayó sobre el callejón cuando Bellatrix fue enviada al otro lado, su varita rebotando sobre la calle adoquinada. Arry respiraba con dificultad, no tanto por el esfuerzo sino por el hielo que bombeaba por sus venas. Durante días había fantaseado con el momento en que tendría a Bellatrix a su merced, y ahora que había llegado, no sabía por dónde empezar. Sin embargo, antes de que pudiera lanzar otro hechizo, el duelo entre los dos fue interrumpido por una docena de hombres con túnicas rojas haciéndose pasar por aurores.
Estás bajo arresto. Uno de ellos gritó. Harry no le prestó atención al hombre mientras sonreía. Un hechizo verde oscuro abandonaba la punta de su varita antes de que desapareciera en el aire. No llegaría a presenciar ni disfrutar su desaparición de la manera que había imaginado, pero le complació saber que los últimos momentos de la mujer serían de sufrimiento. Aunque Harry no fue testigo de las consecuencias, los que estaban en el callejón sí lo hicieron, y una persona en particular, que había estado vendiendo sus productos, observó mientras los aurores intentaban contrarrestar la maldición de Peverell. Al final, no tuvieron éxito, y el hombre vio cómo Lestrange sucumbió a los efectos, arañándose desesperadamente la cara y las orejas antes de caer inerte, sus rasgos irreconocibles a través de las heridas autoinfligidas. Los aurores parecían no saber qué hacer, pero dirigieron su atención a la multitud. «Salir ahora», exigió el responsable. Mundungus Fletcher no necesitó que se lo dijeran 2 veces, y con un movimiento de su varita, su baúl fue empacado y encogido, y cargó hacia el punto de aparición. La orden necesitaría saber sobre esto. Romper, con la partida de Hermione ese mismo día, el ambiente dentro de Grimmauld Place estaba bastante apagado. La mujer no explicó su razonamiento y simplemente les informó que había hecho las paces con sus demonios y que se iría. No parecía triste ni oprimida por el repentino giro de los acontecimientos. Por el contrario, aunque estaba llorando, parecía feliz y Sirius solo podía adivinar que ella y Harry habían hablado de lo que se cernía sobre ellos. Extrañaría a la chica. Tenía una mente aguda y era una bruja brillante, pero tenía que estar en otro lugar. No tenía nada por qué quedarse en Gran Bretaña y Sirius tenía la esperanza de que, al menos, tendría la oportunidad de vivir una vida no dictada por las circunstancias de la guerra. Fue sacado de sus pensamientos cuando un fuerte golpe sonó desde fuera de la cocina. Alguien había sido tropezado con el pie del troll, pero una rápida mirada alrededor de la habitación le dijo que Tonks estaba sentada en la mesa. ¿Quién diablos? Fue interrumpido y frunció el ceño cuando la puerta se abrió de golpe y llegó un Fletcher sin aliento, con los ojos muy abiertos y la piel pálida. Él la mató, jadeó el hombre regordete. ¿De qué estás hablando, estiércol?, cuestionó uno de los gemelos. Ese tipo Peverell. Mató al pájaro Lestrange en el callejón. Sirius inmediatamente se puso de pie. ¿Bellatrix?, cuestionó con incredulidad. Fletcher asintió. Sí, un maldito dedo sucio también. No nos estarías mintiendo, ¿verdad? Moody gruñó. Por supuesto que no. Mundungus lo negó, ofendido por la acusación. Compruébalo tú mismo si no me crees. Iré, se ofreció Tonks, sus rasgos cambiaron antes de desaparecer de su silla con un suave pop. Aquellos que esperaban su regreso lo hicieron en silencio, siendo la respiración lenta y estabilizada de Fletcher el único sonido que se escuchó. Si Bellatrix estuviera muerta, sería una enorme victoria en la guerra. Cuando Tonks reapareció unos momentos después, ella también estaba pálida y simplemente asintió en respuesta a las miradas inquisitivas que recibió. Una ovación colectiva surgió de los ocupantes de la casa que comenzaron a darse palmadas en la espalda. No importaba que ninguno de ellos la hubiera matado. No obstante, celebrarían la muerte del seguidor más peligroso de Voldemort. Vamos, instó George Weasley, ¿no deberíamos publicar un anuncio? Lee Jordan asintió. Los oyentes querían saber de esto, y Lee tenía el método más efectivo para comunicar la noticia a la Gran Bretaña mágica. Romper, Narcisa estaba a punto de quedarse dormida cuando la radio cobró vida, una canción fuerte y jubilosa la sacó del borde de un estado de ensueño. Estaba irritada, había estado esperando con ansias su próximo sueño, pero ese sentimiento se desvaneció cuando la voz familiar comenzó a hablar con entusiasmo. Esta noche, oyentes, les traigo la mejor noticia. Olvídense de la recuperación de Hogwarts, olvídense de los cobardes jefes de departamento que eluden sus responsabilidades.
La mejor noticia de todas nos ha llegado, ¿no es así, River? Así es, respondió la segunda voz. Un testigo nos ha informado que nada menos que Bellatrix Lestrange está muerta. Narcisa se quedó helada cuando una fanfarria sonó en la radio. ¿Bella estaba muerta? Cruzó varitas con Lord Peverell en el callejón Diagon y encontró su fin. Que descanse en el infierno por todo lo que ha hecho. Escucha. ¡Escucha! La transmisión llegó a su fin con otra fanfarria y Narcisa se sentó lentamente en su cama, aturdida por lo que había escuchado. Arya había matado a Bellatrix. Una parte de ella deseaba estar furiosa con el hombre, pero otra estaba incluso más alegre que las voces de la radio. Bella siempre había estado preocupada, se había unido al Señor Oscuro, pero la idea de que su hermana muriera no era algo que hubiera cruzado por la mente de Narcisa en años. Una y otra vez Bellatrix emergió de situaciones que deberían haber sido su fin, pero no esta vez. Finalmente había encontrado a su rival y la habían matado. Bien. Una parte de ella aparentemente aplaudió. Narcisa frunció el ceño ante los sentimientos encontrados. ¿Por qué se sentiría así por la muerte de su hermana? Bella nunca le había hecho nada, al menos nada por lo que Narcisa desearía su muerte, ¿o sí? Ella sacudió su cabeza. No, no lo había hecho. Bellatrix tenía mal genio, a menudo le había dicho cosas hirientes a Narcisa a lo largo de sus vidas, pero ella no le había hecho daño. Aún así, no sentía casi nada por la pérdida de la mujer. De hecho, si tuviera que describir cualquier emoción que sintiera sería alivio, y eso no le sentaba bien. ¿Por qué se sentiría aliviada de que una de sus hermanas mayores estuviera muerta? Harry, susurró. Tenía que ver con la situación de Peverell en la que se encontraba atrapada. Esa fue la única explicación que se le ocurrió a Narcisa. ¿Había sucedido algo en esa otra vida que había vislumbrado que la hiciera sentir así? ¿Bella le había hecho algo? Narcisa necesitaba saberlo y solo había una manera de saberlo.